hermanos, estamos iniciando el curso Escatología, una perspectiva bíblica y adventista. Agradecemos su compañía, su presencia con nosotros en esta jornada que está empezando hoy, 1 de septiembre, y va a terminar el día 22 de octubre. Ya han recibido las informaciones, los datos y tendremos muchos temas. Hoy es el tema de apertura. Y ya por favor acompañe el jueves, pasado mañana, tendremos a las 11 de la mañana el inicio de la segunda clase, horario de Brasilia, con el doctor Elías Brasil. Entonces, por favor, acompañen, prepárense. Es posible que algunos pastores no logren acompañar en vivo esta clase sincrónica, pero pueden hacerlo posteriormente. Será una bendición tenerlos en vivo porque habrá interacción con los invitados, con los profesores invitados. Pero si alguien no logra conectarse en vivo, lo puede hacer posteriormente. Todo se quedará en el sistema. Haremos una oración y luego tenemos 3 personas invitadas que rápidamente darán unas palabritas de bienvenida al programa. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos para empezar este curso de escatología. Bendícenos para que todo pueda seguir de la mejor manera. Bendice los equipos, las personas que están auxiliando la parte técnica, a los pastores que están entrando y que todos seamos bendecidos al aprender un poco más de tu palabra y mejorar nuestra preparación para cada vez ser más útil a la iglesia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos pastores, este curso de escatología bíblica de 14 temas es posible gracias al apoyo constante de la División Sudamericana en la persona del pastor Ayrton Keller, su presidente. Y también hay una participación del Departamento de Educación en la persona del pastor Edgar Luz y Renzo Lupaca en la parte técnica, gracias al Departamento de Educación, también a la Asociación Ministerial en la persona del pastor Lucas y pastor Daniel, que enseguida hablarán rápidamente, y al Departamento de Teología. Todo buen trabajo siempre tiene que tener la participación de mucha gente apoyándose. Al final somos un cuerpo. Pastor Ayrton, gracias por su apoyo constante y apreciaremos tener sus palabras de bienvenida al inicio de este curso de 14 temas. Olá, pastor Adolfo, buenos dias a todos os colegas que estão agora com nós outros para começar esse curso que para mim é um regalo da igreja para nós outros pastores, não? Eu tenho minha inscrição, eu hago planos de acompanhar cada orientação, cada material que vai ser apresentado, cada ponente que vai falar, porque creio que os temas são muito necessários para minha vida como persona, como pastor, como teólogo e como líder também. Estou seguro que é um regalo para cada pastor, pastor de colégio, de escola, de educação, pastores que trabalham em outras áreas, pastores de administração, de departamento e pastores de linha distrital. Todos vão poder crescer muito. E eu paro para pensar que esta pandemia que estamos enfrentando ha traído muitos desafios para nós outros, não? Hemos sofrido, hemos perdido personas, pastores, líderes, hermanos, a comunidade ha sido afetada, aún há aislamiento social, há quarentena, há muitas coisas que estão sucedendo e que nos hacen sofrer como personas neste momento, como líderes e como pastores. Pero apesar de todo o negativo que há dessa pandemia, há bendições e oportunidades. E como igreja, estamos tratando de encontrar essas oportunidades e compartilhar as bendições da pandemia, algo que parece hasta estranho para que uno diga, não? Primeiro, a pandemia criou muitas possibilidades virtuais. E se não for a pandemia e estas possibilidades se abriram, possivelmente nós outros não estaríamos aqui para ter esse encontro com vocês. Tendríamos essa possibilidade, pero não se abririam tantas portas. E agora temos em nossas mãos a oportunidade de usar a tecnologia que foi potenciada estes dias para tratar de agregar pastores, de reunir uma equipe grande e de oferecer o que há de melhor em la teologia adventista de Sudamérica. E eu creio que esta é uma oportunidade que vino com a pandemia. E em segundo lugar, eu creio que a pandemia como que resgatou, como que despertou em nós outros
temas bíblicos, teológicos e proféticos que hacen parte de nuestra herencia adventista, pero que de alguna maneira, com o passo do tempo, quedaram aí. Outros temas foram passando a ser prioridade, foram ocupando os púlpitos, o coração de los pastores, e a pandemia como que nos chamou para ver os eventos finais de los últimos dias, as profecias que marcam o nascimento adventista, o livro de Apocalipse, tudo isso, a pandemia foi uma bendição para rescatar. E agora temos a oportunidade com esse curso de usar a tecnologia de maneira muito mais ampla e de aproveitar para ir mais fundo nesse rescate profético que temos. Por isso, esse curso é um regalo da pandemia, é uma bendição da pandemia que vai ser-nos sair mais fortes de ella. Por isso, doutor Adolfo, e eu quero agradecer-te de maneira personal, porque tu eres o coordenador de todo este programa, has trabalhado intensamente com os que estamos invitando para que apresentem suas classes, com a coordenação junto à educação, à associação ministerial. Quero agradecer-te de maneira personal ao pastor Bruno, que é o consejero de esta área do Seminário de Teologia, ao pastor Lucas, ao pastor Daniel, da Associação Ministerial, que abraçaram o projeto, e a área educativa da Igreja em Sudamérica, que nos oferece toda a estrutura. Eu creio que com esta integração, vamos seguir oferecendo o melhor para nossos pastores, que são a cara da igreja, a força da igreja e uma bendição para essa igreja. Por isso, amigos, bem-vindos a este curso, que vocês possam desfrutá-lo, crescer como teólogos, crescer como pastores, crescer como líderes e crescer como cristianos, para que podamos oferecer cada vez mais por la causa del Señor. Bienvenidos y que Dios bendiga toda la programación. Amén, Pastor Ayrton, muchas gracias por el constante apoyo. Para esto que será una bendición, pensando, como usted dijo, justamente en los pastores. Es un regalo que será entregado. Y es un regalo, Pastor Ayrton, que tiene, va a llegar el PowerPoint y les va a llegar, ya está disponible, el texto de todas las clases, ya está en el sistema 3 artículos de apoyo que se relacionan con el tema de hoy, 3 artículos en español y uno en inglés para quien le gusta inglés. Y tendremos también al final, no se olviden que al final de cada presentación de cada tema, ustedes necesitarán responder a 3 preguntas muy sencillas y que tienen que ver completamente con el tema presentado. Ya preguntas objetivas. Ese es un requisito para al final tener derecho a al certificado de 30 horas. Y de las 14 clases tienen que asistir por lo menos a 11. Pastor Lucas, como departamental de la Asociación Ministerial, gracias por el apoyo. Sus palabras, por favor. Olá, pastor Adolfo, também, pastor Ayrton, pastor Daniel Montalván, a todos vocês que têm apoiado a Associação Ministerial. Eu estou muito contento hoje por saudá-los, cada um dos pastores e amigos que estão participando com nós na educação contínua. Muitas graças, pastor Ayrton, pelo apoio de sempre, como disse o pastor Adolfo. Muitas graças também, pastor Adolfo, pastor Bruno Rasso, que tem ajudado muito cerca da Associação Ministerial. Acá na Associação Ministerial estamos trabalhando com uma visão de competências ministeriais, porque sonhamos com o desenvolvimento completo do pastor, do ministério pastoral. E também eu quero recordar que nesse momento é muito importante dizer isso, que nós trabalhamos com o crescimento personal, com uma ênfase na relação interpersonal do pastor, uma visão de administração eclesiástica, como também liderazgo cristiano e foco em la missão. Este é o ponto principal, esses são os pontos principais das competências ministeriais. E dentro disso, nós queremos reafirmar o ponto principal, que é crescimento personal. Ellen White disse que um ministro não deve nunca pensar que aprendeu o suficiente e que pode cerrar seus esforços. Sua educação deve continuar toda a vida. Cada dia deve aprender e poner o conhecimento adquirido em prática. Então, amigos, sejam muito bem-vindos a esse dia muito especial, essa grande jornada que nós teremos acá. E eu creio que, ao final de tudo, teremos um ministério mais amplo, mais completo, mais consistente para servir melhor à igreja. Pastor Daniel Montalván, su saludo también, por favor. Gracias, Pastor Lucas, ahí Pastor Ayrton, Pastor Adolfo.
por estas iniciativas que sin lugar a duda van a fortalecer el ministerio desde ese lado que puede uno haber dejado pasar después que salió de la universidad, que es el crecimiento intelectual, que es el crecimiento teológico, y que las competencias, como mencionó Pastor Lucas, tiene esa finalidad, equilibrar la parte teórica, la parte práctica. Ahora el tema de la teología, que va a ayudarnos en ese aspecto teórico que es importante, que es fundamental en nuestra formación como profesionales, y más en este contexto donde hay crisis, donde los temas teológicos nuestros en algunos lugares están siendo debatidos. Es importante que el pastor vuelva a las escrituras, profundice más allí para que pueda tener un ministerio más sólido y cuidar a la iglesia de tantos movimientos que pueden surgir de aquí en adelante. Juntos estamos en esta iniciativa, Pastor Lucas, de un ministerio equilibrado con base en las competencias ministeriales. Que Dios pueda bendecir a cada pastor en esta jornada desafiante de preparación y de formación académica. Muchas gracias, Pastor Lucas, Pastor Daniel, por todo el trabajo. Antes de entrar en el tema, hoy el primer tema está a mi cargo, en mi responsabilidad. Pero antes yo quería dar algunas informaciones rápidas, recordar las fechas. Nuestro encuentro siempre será los martes, empezando a las 11 en punto, horario de Brasilia. Los martes y los jueves. Ustedes ya han recibido las fechas con todos los 14 temas y pueden acceder a esa información en el sistema donde ustedes Oi, entraron Bruno. para acompañar. Los Eu acho que sim. O Adolfo não me chamou aqui agora. Los horarios, ya sabemos, 11 de la mañana empezando y terminaremos cerca de las 12:30. Cada clase, queridos pastores, tendrá un material de apoyo. Ustedes entrarán, para cada clase habrá un archivo específico donde ustedes tendrán el PowerPoint que el ponente utilice, a veces el texto que él va a facilitar y 2 o 3 artículos de apoyo para fortalecer el tema que será abordado. Al final de cada tema estarán disponibles 3 preguntas que ustedes necesitan contestar, responder, para que sea necesario después recibir, tengan derecho a recibir el certificado por su participación. Entonces, no se olviden de eso. Al final estarán disponibles las 3 preguntas objetivas para que ustedes puedan responder sobre el tema que fue presentado. Eventualmente habrá algún problema para acceder, algunas personas no podrán acceder. No se olvide que para acceder en el link que ustedes han recibido, para acceder al sistema de la Universidad Corporativa, es necesario entrar, su usuario es su propio correo electrónico que usted ha dado, que nos ha dado para que los registremos. Es exactamente el mismo correo que usted utilizó y la contraseña está escrita allí en el archivo, en el banner que ustedes recibieron. Puede haber algún problema para acceder. Infelizmente, a veces hay problemas. En ese caso, entre en contacto con la Asociación Ministerial de su Unión y que va a resolver el tema y de alguna manera nosotros acá también podremos ayudar. Bueno, es posible que lo ideal, querido pastor, es que todos estén disponibles para acceder a las clases de manera sincrónica, o sea, en vivo. Esto que estamos dialogando ahora es en vivo y todos los demás 13 profesores que vendrán será su participación en vivo. No habrá nada grabado, porque nos parece que es más adecuado, es más oportuno la clase ser presentada en vivo. Después, posteriormente, de 1 hora más o menos de clase, el profesor tendrá de 30 a 40 minutos para contestar preguntas, dudas en relación al tema presentado. Pero puede ocurrir que una vez u otra tú tengas un compromiso, una reunión que ya estaba marcada, no podrás acceder al programa en vivo, no hay problema. Puedes acceder al programa posteriormente entrando al mismo sistema, entrando a la disciplina, al tema, y allí tendrás la clase que se quedará grabada y podrás entrar en el sistema todo el momento que quieras, en la oportunidad que te parezca mejor. ¿Ok? Eso para que a veces hay una visita para realizar, un programa para asistir, alguien para ayudar, y no podrás, de hecho, estar en el horario que está siendo pasado en vivo. Sin problema, querido pastor. Entra posteriormente
y puedes acompañar ahí el foro de discusión que también quedará registrado en el sistema. Bueno, cualquier duda que surja a lo largo de nuestro programa, de nuestro curso, puedes enviar tu pregunta y vamos de alguna manera a ayudar. Y Pastor Lucas, este es el inicio de un proyecto, ¿no? Pero no es el primero, pero no será el último. Estamos viendo que es muy fácil, de cierta forma, ofrecer otros programas. Alguien ya ha preguntado, Pastor Lucas, ¿eso solo para pastores? No podrán acceder por ejemplo, los ancianos de iglesia, los líderes. ¿Qué podemos decir rápidamente a los pastores que tengan esa duda? Podemos dizer, pastor, que o grande plano, o grande projeto que nós temos acá é que também queremos alcançar todos os ancianos de Sudamérica com temas variados, não? Queremos trabalhar com teologia, com discipulado, com dom profético, com os evangelhos. Então, em la mira del projeto não estão só os pastores, como também os ancianos e também os líderes da igreja local. Excelente, porque los ancianos de iglesia, Pastor Daniel, son los líderes, son los pastores locales, ¿no? ¿Y no te parece que una formación así, que hoy es exclusivamente para pastores, será muy útil para los miembros? Vamos a trabajar en relación a eso, ¿correcto, Pastor Daniel? Desde luego, Pastor Adolfo, el trabajo del anciano como pastor es un trabajo fundamental y como pastor él necesita cuidar de la grey y una forma como cuida de la grey es a través de las enseñanzas, de la predicación que él presenta cada sábado o cada día de culto. Y la parte teológica, como usted nos va a presentar, Pastor, cumple un papel fundamental para capacitar a aquel anciano en esa visión de crecer en la teología para cuidar el rebaño de Dios. Muy bien, muchas gracias una vez más al Pastor Ayrton, Pastor Lucas, Pastor Daniel, por las palabras en esta apertura. Ahora damos inicio al primer tema que está en mi responsabilidad. Yo preparé aquí algunos slides para que ustedes acompañen la pantalla. De vez en cuando los proyectaré, después aparecerá mi rostro y así vamos trabajando el tema de hoy. El tema de hoy, el tema número 1, ahí está, amigos. La importancia y necesidad de teología y estudio profético para la iglesia adventista. Ese es el primer tema, es un tema introductorio para concientizarnos sobre cómo el tema teológico es fundamental en la vida del pastor. Y yo tengo dos objetivos con el tema de hoy, queridos pastores. El primero, yo quiero argumentar que la teología es realmente importante y es necesaria para la vida pastoral. Dentro de este tema, yo quiero argumentar por qué la teología es importante. Y además yo quiero compartir con ustedes algunas orientaciones que me parecen oportunas para cómo podemos caminar cada vez más para cultivar el perfil de un pastor teólogo. Y el segundo objetivo es explicar por qué el estudio profético es fundamental para la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, estos dos objetivos, el objetivo número 1 es el principal y el objetivo número 2 es el objetivo secundario. Y al final de esta presentación, de esta aula, de esta clase, me gustaría que estos dos temas estén realmente claros en la mente de ustedes. Al final tendremos por lo menos media hora para poder dialogar, para poder conversar y reaccionar en relación a lo que fue presentado. Muy bien. Yo quería empezar con una frase importante dicha por un teólogo y un pastor importante. Martín Lutero fue un teólogo, pero fue un pastor de una iglesia local. Y tal vez por esa perspectiva que él tenía de juntar la teología con la práctica pastoral, él escribió esto que me parece algo muy importante. Él dice, todos somos llamados teólogos, así como todos somos llamados cristianos. ¿Qué le parece? Esta frase junta estos dos aspectos fundamentales de la labor pastoral. Por un lado, la teología y por otro lado, la vida espiritual práctica, el cristianismo práctico. De hecho, queridos pastores, la teología es parte de nuestra vida. La teología es parte de nuestra vida. Algunos piensan, ¿será que Dios existe?
otros dudan sobre la existencia de Dios, pero me parece que mucho más gente no está pensando en si Dios existe o no existe. Mucho más gente está pensando, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo confiar en Dios? ¿Será que Dios se importa realmente conmigo? ¿Será que Dios es bondadoso? ¿Será que Dios es amor? Siempre que hablamos de Dios, queridos pastores, entramos en el campo de la teología. Cuando una persona está hablando sobre Dios, cuando una persona está refiriéndose a un tema relacionado a la doctrina cristiana, no importa si esa persona es un jovencito de 15 años que está en la enseñanza media, o no importa si esa persona es un doctor en teología, cuando esas personas tienen preguntas relacionadas a Dios o a la doctrina cristiana, decimos que esa persona está entrando en el campo de la teología. En ese sentido, yo quiero decirles que la teología no está reservada para los académicos. La teología no está reservado para la gente que entiende de lenguas, de hebreo, de griego, de arameo. No, no. La teología, queridos pastores, es un aspecto del pensamiento y la conversación de todos los que viven y respiran, luchan y temen, esperan y oran. En otras palabras, la teología está relacionada con todas las personas. Es suficiente que la persona tenga un interés, tenga un deseo de entrar en el campo de la divinidad, y ahí decimos que esa persona está entrando en el campo de la teología. De hecho, queridos pastores, cuestiones teológicas están alrededor de nuestra vida y muchas veces en el centro de nuestra vida, sea que reconozcamos eso o sea que no lo reconozcamos. Por ejemplo, una esposa y su marido que enfrentan la infertilidad inevitablemente lucharán con profundos cuestionamientos teológicos, aunque no quieran dar voz audible a esas preguntas. Además, estudiantes universitarios se enfrentan temas de su identidad, de cultura, temas de política, temas de ética, y muchas veces mediados por un, digamos, por un background teológico. Nuestros conceptos en relación a lo divino directamente afectan nuestra vida de manera mucho más profunda de lo que a veces nosotros imaginamos o notamos. Nosotros a veces vemos Dios como próximo, a veces vemos Dios como distante, a veces vemos Dios como gracioso, otras veces las personas ven a Dios como injusto. Independiente de la percepción que tengamos de Dios, yo quiero realmente insistir de que esas cuestiones nos muestran que la teología está muy próxima de nuestra vida. En verdad, queridos pastores, yo quería decirles lo siguiente, y con eso voy a mi próxima tela. Yo quería decir lo siguiente: si nuestra teología, como dice el doctor Millard Erickson, me gusta mucho la teología sistemática de Millard Erickson, y él dice, si nuestra teología no despierta nuestra conciencia y ablanda el corazón, de hecho endurecerá a ambos. Si nuestra teología no fomenta el compromiso con la fe, reforzará el abandono de la incredulidad. Si no promueve la humildad, inevitablemente alimentará el orgullo. ¿Qué significa todo esto? Que la teología tiene un papel importante en lo que nosotros somos. Y mucho más, querido pastor, en nuestro papel de ministros de esta iglesia. Independiente de la función que ocupemos, la teología está presente en la vida del capellán. La teología está presente en la vida del profesor de Biblia. La teología está presente en la vida del administrador que es pastor, o del capellán que trabaja en el hospital, o del pastor que trabaja en una editora, o en la radio, en la televisión Nuevo Tiempo. La teología está presente en el día a día del pastor distrital. Y esta teología nos afecta mucho más de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Pero a final de cuentas, ¿qué es teología? ¿Qué es teología? Muchas veces respondemos a esa pregunta dando la explicación etimológica: estudio de Dios,
del griego. Pero yo quería proponer otros conceptos, además del concepto etimológico. El primero es que teología es el estudio o la ciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que por ser una ciencia, la teología tiene sus elementos metodológicos. La teología es un estudio sistemático, pero es más que eso. En un segundo concepto que me gustaría compartir con ustedes, la teología es esa disciplina que busca desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basada principalmente en la escritura, situadas en el contexto de la cultura en general, expresándose en un lenguaje contemporáneo y relacionándose con los temas de la vida. Este segundo concepto nos muestra que la teología además de ser una ciencia porque tiene su método específico, la teología nos lleva para más próximo de las doctrinas. ¿No le parece importante conocer las doctrinas? Nosotros adventistas tenemos nuestro libro de creencias con las 28 creencias que hacen parte de nuestra identidad teológica, que impacta nuestra identidad en la vida diaria. Pero además de la teología, ser entendida como una ciencia porque tiene método y por ser entendida como una herramienta que nos lleva a las doctrinas, yo quería presentar un tercer aspecto de un concepto de teología. La teología es el conocimiento de cómo vivir en la presencia de Dios. La teología es el conocimiento de cómo vivir en la presencia de Dios. Hermanos, queridos pastores, con esto yo quería que nosotros pensemos en dos aspectos fundamentales que están en esta definición. La teología es el conocimiento de cómo vivir en la presencia de Dios. Este concepto nos lleva a dos aspectos fundamentales, queridos pastores. El primero es que la idea de que la teología es un cuerpo ordenado es una ciencia. Y en segundo lugar, este conocimiento tiene un propósito divinamente intencionado. ¿Y cuál es el propósito? Es vivir en la presencia de Dios. Entonces, por un lado, la teología es un cuerpo intelectual, en este caso de doctrinas, sobre la iglesia, sobre el ser humano, sobre los eventos futuros, sobre la vida cristiana, sobre la salvación y sobre Dios. Esas son las doctrinas que dividen o que organizan nuestras creencias en nuestro libro de creencias, las 28 creencias. Si por un lado teología es un cuerpo intelectual de conocimientos, pero es más, la teología nos lleva a vivir en la presencia de Dios. Con esto, queridos pastores, yo quería incentivar a que nosotros practiquemos un pastorado que consista en conocimiento, pero que consista en vida práctica, vivida cerca de nuestro Dios. No es saludable cuando la teología se va al puro conocimiento, pero no es saludable cuando la vida pastoral se limita apenas a los aspectos prácticos. Por eso es que me gusta esta definición. Teología es el conocimiento de cómo vivir en la presencia de Dios. La teología no tiene como fin último, queridos pastores, profesores, administradores, capellanes. La teología no tiene como fin último apenas concederme información. El fin último de la teología es permitir que yo viva de la manera más correcta en la presencia de Dios, que es aquel que nos ofrece la pura teología, porque la teología tiene que ver con Él, con su carácter y con sus enseñanzas. Muy bien, yo quería partir para un segundo punto de nuestra clase de hoy, que es relacionada a la necesidad y a la importancia de la teología. Y mi segundo punto es, ¿por qué la teología es necesaria e importante? ¿Por qué la teología es necesaria e importante? Queridos pastores, todo lo que aprendemos, sea de economía, sea de filosofía, sea de biología, de matemáticas, de física, todo lo que aprendemos debe entenderse a la luz de la realidad general del carácter de Dios. Es importante que en nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de evaluar el mundo, sea mediado por nuestro fundamento bíblico
teológico. En verdad, esa es la gran diferencia de una cosmovisión que puede ser llamada o considerada una cosmovisión bíblica cristiana. En ese sentido, queridos pastores, yo quería decirles lo siguiente. En la Edad Media, la teología fue llamada de la reina de las ciencias. Ustedes sabían de eso, ¿no? En la Edad Media, la teología fue llamada de la reina de las ciencias y la filosofía estaba al servicio de la reina de las ciencias. Pero el tiempo pasó, hoy esta reina de las ciencias no está más en el trono y la religión ocupa el lugar de la teología. Y podemos decir que la teología fue llevada al exilio, fue sacada del centro de la vida de las personas. Y tal vez en esa actitud de la sociedad haya un mensaje muy claro. Y me parece que el mensaje es el siguiente. Nosotros no queremos o nosotros no necesitamos la teología. Y eso es muy serio. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué la gente no quiere la teología y prefiere la religión o la espiritualidad? Hay muchos cursos de posgrado en religión, estudios de la religión, y parece que ellos son más, invitan más o despiertan más el interés de las personas que un estudio teológico. Pero me parece que aquí es necesario tener, queridos pastores, un sentido observador y analítico muy importante, porque a grosso modo, la religión es un estudio más crítico de la teología o del fenómeno religioso, un estudio crítico mediado por ciencias humanas o por la filosofía o por la psicología o por la administración o por la economía. Y me parece que la religión nos lleva a un estudio un poco más humanista, tanto de Dios cuanto del fenómeno religioso. Eso es importante, es necesario, es interesante, pero puede ser peligroso cuando la teología se fundamenta apenas en perspectivas humanistas. Y lo que es tal vez lo que más me preocupa es que el estudio religioso, la religión, nos lleva a considerar la Biblia como una pura literatura. Es por eso que en el estudio de la religión, la literatura es tan importante para hacer exégesis, para profundizarse en los temas gramaticales, sintácticos, pero ahí yo me pregunto, ¿dónde entra el tema de la Biblia como revelación o de los aspectos sobrenaturales? En ese sentido, el estudio religioso puede ser un problema. Pero en ese mensaje que la sociedad dice, no queremos teología, queremos religión, queremos espiritualidad, ahí tal vez nosotros tengamos que reflexionar un poco y intentar encontrar una respuesta adecuada. Me estoy acordando que una vez yo fui profesor de Biblia durante muchos años y en un encuentro con profesores de Biblia, yo estaba dirigiendo un tema, un profesor de Biblia me dice así, Pastor Adolfo, ya está definido en mi experiencia que a los alumnos no les gustan las clases de Biblia. Y a mí me pareció muy fuerte esa afirmación de ese pastor. Y él argumentó y yo le dije, querido pastor, yo no estoy de acuerdo con tu afirmación, que a los alumnos no les gusta la clase de Biblia. Puede ser que a los alumnos no les guste tu clase de Biblia, pero no creo que podemos generalizar, porque yo encuentro a muchos estudiantes juveniles, adolescentes, que les gusta mucho la clase de Biblia, les gusta mucho discutir el tema de la religión, les gusta mucho entrar en la Biblia y descubrir cosas que no encuentran en otra área de conocimiento, pero siempre y cuando uno lo haga de la manera apropiada, de la manera adecuada, de la manera que sea más oportuna para las nuevas generaciones. Y por eso, querido pastor, yo te digo, es necesario encontrar una respuesta adecuada. ¿Por qué mucha gente no quiere hablar de teología? Prefiere hablar de religión o de espiritualidad. Tal vez la respuesta esté en la manera como uno presenta esos temas. Ahora, yo insisto en la pregunta, ¿realmente es necesaria la teología? Si yo amo a Dios, ¿por qué gastar tiempo con la teología? Si yo amo a Jesucristo, ¿por qué gastar tiempo con la teología? En la semana pasada yo estaba en una live, en una transmisión en línea con una iglesia, con un grupo de hermanos, y yo estaba presentando el tema de la importancia del estudio de la Biblia. Y una pregunta, una persona que estaba participando puso en el chat, no una pregunta, sino una afirmación. Y la persona dijo así,
todo lo que es necesario es conocer a Jesucristo. Nada más. Y yo te pregunto, pastor, todo lo que es necesario es conocer a Jesucristo. Esa expresión es muy linda y es muy verdadera, es totalmente verdadera. Pero el problema es el siguiente. ¿Qué entienden las personas por conocer? La frase es, lo importante es conocer a Jesucristo. La pregunta es, ¿qué es lo que la gente entiende por conocer? Esa es una pregunta. Mucha gente entiende por conocer un aspecto puramente cognitivo, teórico. ¿Será que conocer es puramente cognitivo, teórico? Y un segundo punto de esa frase, ¿qué es Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo? Si yo tomo por referencia lo que algunos libros dicen, yo voy a entender que Jesucristo es apenas un maestro, es apenas un sabio, es apenas un consejero, es apenas un profesor. Y yo pregunto, ¿Jesucristo es apenas un consejero? ¿Jesucristo es apenas un profesor? ¿Jesucristo es apenas un psicólogo? No. Si nosotros vamos a los evangelios, veremos que Jesucristo es eso, pero es mucho más que eso. Por eso cuando alguien dice, no, Pastor Adolfo, lo que importa es conocer a Jesucristo, yo le pregunto, ¿qué es conocer? ¿Y quién es Jesucristo? Y a partir de eso, entonces podremos elaborar una idea un poco más profunda y un poco más clara. La pregunta continúa, ¿es realmente necesario conocer la teología? Si yo amo a Dios, ¿por qué yo necesito de teología? Si yo amo a Jesucristo, ¿por qué yo necesito de teología? Bueno, es sobre eso que yo quería en este punto 2 hablar con ustedes. Y yo quiero contestar a la pregunta, ¿por qué la teología es necesaria y por qué es importante? Y yo quiero presentar algunas respuestas. Primera, la teología es necesaria e importante porque las creencias doctrinales correctas son esenciales para la relación entre el creyente y Dios. ¿Y de dónde viene el conocimiento de las creencias doctrinales, hermanos pastores? El conocimiento de las creencias doctrinales viene de un profundo estudio bíblico teológico. Creer en la deidad de Jesucristo es esencial. ¿Y cómo nosotros podemos aprender sobre la deidad, sobre la divinidad de Jesucristo? En un profundo estudio bíblico y teológico. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice el autor, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que los buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pero note la frase inicial, sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy interesante, porque el autor no quiere decir que el que intenta aproximarse a Dios puede verse rechazado por la falta de fe. No, el autor dice que uno ni siquiera intentaría aproximarse a Dios sin fe. Y yo le pregunto, ¿dónde podemos aprender lo que es fe? ¿Dónde podemos aprender cómo la fe actúa? A través de un estudio bíblico teológico. Por eso, queridos pastores, la teología es importante, porque nuestras creencias doctrinales se profundizan y se fortalecen a través de un estudio bíblico teológico. La pregunta es, ¿por qué la teología es necesaria e importante? Respuesta, porque la verdad y la experiencia están relacionadas. Yo creo que a veces podemos cometer ese equívoco, ese error de separar verdad o teoría por un lado y experiencia por otro. Una vez alguien me preguntó, Pastor Adolfo, ¿qué te parece que es más importante? ¿La doctrina bíblica o la vida práctica a partir de la Biblia? Yo contesté esa pregunta con otra pregunta. Yo le dije a la persona, hermano, ¿qué prefieres? ¿Qué te parece que es mejor? ¿El ala izquierda de un avión o la ala derecha de un avión? Claro que yo, cuando vuelo de avión, cuando viajo en avión, yo quiero las dos alas, la izquierda y la derecha. Decir o preguntarse qué es más importante, la verdad o la teoría o la práctica, es una pregunta equivocada. No debemos hacer esa pregunta, porque lo que es importante es tanto la teoría o la verdad, cuanto la práctica de la verdad. Necesitamos de esas cosas. ¿Y de qué forma yo conozco la verdad?
¿Y cómo yo conozco qué es lo mejor para la práctica de la vida cristiana? A través de un estudio profundo, bíblico y teológico. Es por eso que la teología es importante. Tercera respuesta, la teología es necesaria, es importante por la gran cantidad de alternativas y desafíos que existen en la actualidad. Pastores queridos, hay muchas ideologías que compiten con la teología. Por ejemplo, el humanismo. El humanismo dice que el ser humano es el centro de todo. Y cuando uno va a la Biblia, descubre que el ser humano no es el centro de todo. Uno descubre que el centro de todo, el que da sentido a todo, es Dios. Pero hay gente que practica la teología humanista. Hay gente que dice, yo prefiero el método científico, pero ocurre que el método científico ignora completamente lo sobrenatural. Y en la Biblia nosotros vemos que lo sobrenatural es parte de la vida activa de un verdadero cristiano. Cuando uno ora, muchas veces ora pidiendo actuación sobrenatural de Dios para que realice algunos milagros. Pero si yo dependo del puro método científico, yo no voy a orar para pedir un milagro a Dios, porque el método científico ignora completamente lo sobrenatural. Por eso, queridos pastores, necesitamos la teología, porque la teología es la mejor alternativa delante de ideologías que no nos permiten vivir el cristianismo de la mejor manera. En cuarto lugar, la teología es necesaria y es importante porque nos ofrece respuestas sobre el sentido de la vida. Mucha gente dice que la filosofía contesta a las preguntas esenciales. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? Permítame decir que en verdad la teología tiene mejores respuestas que la filosofía para esa pregunta. ¿Quién soy yo? La teología dice, soy hijo de Dios. ¿Qué hago en este planeta? La teología dice, aguardando el retorno de Jesucristo. ¿Para dónde voy? La teología dice, para una vacación de 1000 años y después para la eternidad en este planeta renovado. A mí me gusta, yo prefiero mucho mejor las respuestas de la teología para las tres preguntas más importantes de la existencia humana. En quinto lugar, la teología es importante y necesaria porque presenta el significado de la Biblia. Eso es algo esencial, queridos pastores. La teología no apenas nos presenta la Biblia y su contenido, la teología nos enseña lo que todo eso significa para nuestra vida práctica. Número 6, la teología es necesaria y es importante porque nos enseña dónde está Dios. La teología nos ayuda a reconocer que Dios no está apenas en las situaciones extremas de la vida. No, Dios está en las situaciones comunes de la vida, en la rutina de la vida, en la normalidad de la vida. Dios se hace presente, como también se hace presente en los grandes episodios extraordinarios, majestuosos, sobrenaturales. Dios está en los eventos sobrenaturales, pero Dios es inmanente. Él está presente también en nuestra historia. En séptimo lugar, la teología es importante y es necesaria porque es vital para la espiritualidad. Hermanos queridos, una espiritualidad que no se base en los conocimientos bíblicos teológicos de la palabra de Dios es una espiritualidad peligrosa. Yo, como dije anteriormente, tenemos teología humanista, pero hay espiritualidad humanista también. Hay muchos autores, queridos pastores, que incentivan a que nosotros vivamos una espiritualidad humanista que independe de Dios, que independe de una lectura de la palabra de Dios. Hace muchos años yo leí un libro de filosofía que enfocaba eso. Él decía, si quieres entrar en contacto con la divinidad, con D minúsculo, si quieres entrar en contacto con la divinidad, no necesitas ni orar y ni leer la Biblia. Lo único que tienes que hacer, por ejemplo, decía el autor, es contemplar cuando el sol está naciendo por la madrugada. O es suficiente contemplar una puesta del sol. El autor decía, si quieres entrar en contacto con la divinidad, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, es contemplar un lindo jardín. O decía, si quieres contemplar la divinidad, quieres entrar en contacto con la divinidad, no necesitas orar ni leer la Biblia. Lo único que tienes que hacer, decía el autor, es escuchar una música de Beethoven o de Bach.
Queridos pastores, nosotros no queremos ese tipo de espiritualidad. Y aquí entra la importancia de la teología, porque la teología nos muestra la verdadera devoción, tanto el contenido como el cómo. Y la verdadera devoción significa vivir en temor a Dios, significa vivir en comunión con Jesucristo, como lo dice Juan capítulo 15. Número 8. La teología es necesaria, es importante, porque facilita nuestra experiencia de relacionarnos con Dios. Por ejemplo, la teología nos facilita la comprensión de la gracia multifacética de Dios. ¿Por qué? Porque nos informa lo que es gracia y nos informa quién es la gracia y nos informa cómo la gracia se manifiesta. ¿Y cómo es posible eso? A través de un estudio bíblico y teológico profundo, con tiempo y con calma. Número 9. La teología es necesaria, es importante, porque nos informa sobre la vida de servicio a Dios. Aquí en Hebreos capítulo 12, me gustaría leer ese versículo. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, tenemos un detalle muy interesante en relación al tema del servicio y cómo la teología se conecta con eso. De Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque Dios es un fuego consumidor. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo de Hebreos? Nos está diciendo en este texto que el servicio a Dios puede ser algo agradable cuando lo hacemos con reverencia, cuando lo hacemos con temor. Y para que entendamos qué significa reverencia y qué significa temor, para que nuestro servicio sea agradable, ¿qué tenemos que hacer? Un estudio bíblico y teológico. ¿Notan ustedes cómo la teología es necesaria e importante, incluso para una vida de servicio agradable delante de Dios? Es muy importante. Número 10, la teología es necesaria e importante porque juega un papel profético estratégico en la iglesia. El predicador y teólogo apóstol Pablo nos enseñó cosas muy claras sobre esto. Él nos enseña la importancia de considerar lo que Dios nos ha dejado en su registro bíblico. Él dice, para nuestra enseñanza ha sido registrado todo esto. Otro escritor bíblico dice posteriormente que Dios nos habló por su Hijo, Dios nos habló por los profetas. Tenemos que considerar entonces que cuando estamos delante del texto bíblico, estamos delante de la propia revelación de Dios, que Dios entregó a sus siervos los profetas. La profecía tiene un papel importante, un papel estratégico en la vida personal y en la vida de la iglesia. Por ejemplo, hay gente que porque no estudia la Biblia correctamente, dice que los 42 meses las profecías son literales. Los 42 meses son literales, no son simbólicos. Y ahí tenemos tremendos problemas, porque ¿cómo vamos a entender la plenitud de la profecía si entendemos que los 42 meses son literales, lo que representa un tiempo muy corto? ¿Cómo se resuelve eso? Estudiando con propiedad el principio día-año. Y bueno, hago una propaganda. Tendremos aquí una clase sobre el principio día-año que será dada nada más y nada menos que por el doctor Richard Davidson, que entiende profundamente este tema. Esté atento para este tema, para este asunto que será presentado aquí en nuestro curso. Eso para decirte introductoriamente que la teología tiene un papel profético muy importante para la iglesia. La teología es necesaria e importante porque hace que la predicación sea tan difícil como debería ser. No te asustes con eso. La teología hace que la predicación sea tan difícil como debería ser. Pastores queridos, nosotros tenemos en Sudamérica cerca de 28,000 iglesias y tenemos solamente cerca de 5,000 pastores. 5,000 pastores, 28,000 iglesias. ¿Qué significa eso? Significa que en la mayor parte de nuestras iglesias, quien está predicando no son pastores, son miembros laicos. Ellos predican con todo cariño, con todo amor, y está excelente. Personas que no son pastores tienen que predicar. Hay gente muy capaz para hacerlo. Ahora, es importante destacar lo siguiente. El trabajo
de la predicación es un gran desafío. No es algo sencillo. Predicar no significa apenas tener tiempo, irse al púlpito, abrir la Biblia y empezar a hablar. No. Predicar es mucho más que eso. Predicar es mucho más complejo que eso. Predicar, por ejemplo, significa ser una especie de traductor. Tomar el texto bíblico con sus consecuentes implicaciones y desafíos culturales, lingüísticos, desafíos históricos, y traer ese tema o esos textos bíblicos para nuestra realidad hoy, en el año 2020. Para poder hacer eso de manera eficaz, es necesario que el predicador tenga un profundo conocimiento bíblico y teológico. Es por eso que yo digo e insisto en que la predicación es difícil y la teología nos deja muy en claro que la predicación es difícil y por eso tenemos que tener cuidado al asumir el púlpito para no hablar solamente nosotros lo que nosotros queremos, sino para decir lo que tiene que ser dicho. El teólogo Emil Brunner escribió una vez lo siguiente, algo que me parece muy importante. Él dijo, todos los predicadores debieran ser teólogos y todos los teólogos debieran ser predicadores. ¿Qué les parece? Repito, Emil Brunner, todos los predicadores debieran ser teólogos y todos los teólogos debieran ser predicadores. ¿Por qué todos los predicadores debieran ser teólogos? Porque el púlpito y la predicación, pastores, es algo complejo y por eso tiene que ser hecho con todo cuidado. El gran predicador Charles Spurgeon dijo algo que me parece fenomenal también. Él dice así, el falso predicador es aquel que tiene algo para decir. El falso predicador es aquel que tiene que decir algo. El verdadero predicador es aquel que tiene algo para decir. Lo repito, Charles Spurgeon. El falso predicador es aquel que tiene que decir algo. El verdadero predicador es aquel que tiene algo para decir. El púlpito, pastores, es algo complejo, algo que desafía, y la teología es necesaria para mostrarnos que el púlpito y la predicación es difícil y que no puede ser ocupado de cualquier forma y por cualquier persona. Tiene que haber preparación espiritual y preparación profunda, bíblica y teológica. Finalmente, la última respuesta delante de la pregunta, ¿por qué la teología es necesaria y es importante? Es porque la teología hace que la oración sea tan fácil como debiera ser. Por un lado, la predicación es algo desafiador y difícil. La oración no lo es. Si tomamos en cuenta el concepto que Ellen White dice, que orar es abrir el corazón como a un amigo, llegamos a la conclusión que orar es muy fácil, porque es fácil abrir el corazón a un amigo y empezar a conversar sobre aquello que es importante. De igual forma, orar es muy fácil y la teología nos enseña eso, porque Dios está dispuesto a escucharnos. Él quiere que hablemos con Él. Él escucha nuestra manifestación. Él escucha nuestros sonrisos. Escucha nuestras lágrimas. Por eso orar, amigos, en ese sentido, es muy fácil. Y la teología nos ayuda a notar que de hecho la teología es muy fácil, que la oración es muy fácil porque tenemos a un Dios que está dispuesto a escucharnos. Bueno, nosotros hemos hablado sobre la importancia de la teología, la importancia del conocimiento teológico y de qué forma el conocimiento teológico es útil en la práctica del día a día. Hasta aquí yo quería insistir que no hay separación entre teología teórica y la vida práctica de la iglesia. Nosotros necesitamos de las dos cosas y yo quería que eso quede muy claro en nuestra mente. Además de eso, queridos pastores, yo quería rápidamente, así, en un vistazo, pasar el tercer tópico, que es sobre la importancia del teólogo, porque yo quiero con esto preparar el terreno para el próximo tópico, que es también parte esencial de esta presentación introductoria de la serie Escatología. ¿Por qué el teólogo es importante? Porque él aprende la información y articula la información de manera adecuada en libros y artículos. En segundo lugar, el teólogo es importante porque como él se concentra en la teología profunda, él desvenda los significados y lanza luz sobre la Biblia,
sobre el significado de la Biblia. Además, el teólogo es importante porque él cava profundamente. Él conoce las herramientas. Él tiene las herramientas lingüísticas, por ejemplo, y eso le permite un conocimiento más profundo. Y el teólogo es importante porque por el conocimiento que tiene, él es capaz de liderar también la iglesia. Ahora, lo que he hecho, yo quería entrar ahora de manera más detallada, es la importancia del papel del pastor teólogo. Infelizmente, a mí me parece, yo no sé si usted está de acuerdo con eso, querido pastor, usted es libre de tener su opinión, después se puede manifestar al final de esta clase. A mí me parece que, infelizmente, la figura del pastor teólogo es una especie rara. O tenemos pastor o tenemos teólogo. El pastor que se preocupa con las cuestiones más prácticas y el teólogo que se preocupa con las cuestiones más teóricas. Ahora, ese pastor que sea pastor teólogo, me parece que es una especie rara, no es muy común. Porque infelizmente lo que yo he observado es que muchos pastores no se ocupan con ideas. Ellos se preocupan con la visión, con administrar programas, con ofrecer consejos, con dar mensajes prácticos, pero no se profundizan con el contenido bíblico teológico que está presentado en la palabra de Dios. Por eso, queridos pastores, y aquí viene tal vez la parte más importante de esta presentación, de esta clase. Yo quería sugerirles, si ustedes me permiten, quería sugerirles 6 pasos prácticos para ser un teólogo pastor. Porque me parece que la teología con su profundidad intelectual y teórica es muy necesaria para la vida pastoral que tiene que atender a las personas. Y yo quiero aquí mostrar y argumentar de qué forma eso es posible. Primera orientación práctica, para ser un pastor teólogo que pueda juntar los aspectos prácticos con los aspectos teóricos e intelectuales profundos de la teología bíblica. Primera orientación práctica, forme un grupo de líderes con visión teológica. Allí en su iglesia local, que su anciano tenga esa perspectiva teológica, que valore la teología, que el director JA valore la teología, que el director de la escuela sabática valore la teología, que las personas que ejercen liderazgo fundamental en la iglesia, busque esos líderes que les guste teología, que les guste Biblia. Será fenomenal, porque esos líderes te ayudarán, querido pastor, a tener una cultura bíblica teológica profunda en la iglesia local. Segunda sugerencia práctica. Manténganse en contacto con pastores a quienes les gusta hablar sobre teología. Nosotros nos unimos a amigos por afinidad, ¿no? A veces a un pastor le gusta en su tiempo libre pescar. Él busca amigos pescadores. A otro pastor en su tiempo libre le gusta jugar un fútbol y se junta a amigos que les gusta jugar fútbol. A algunos pastores en sus vacaciones les gusta viajar de auto. Ahí se junta a amigos que les gusta viajar de auto. Permítame una sugerencia. Si a ti te gusta la reflexión teológica, el estudio teológico, la discusión teológica, busca amigos que les guste hablar sobre esto. De esa forma, tú podrás enseñarles y ellos te podrán enseñar. Y si es posible, querido pastor, únanse a alguna asociación teológica que les permita tener de vez en cuando, una vez por año, un encuentro teológico del cual puedes participar sin prejuicio de tus labores prácticas en el distrito pastoral. Los mecanismos de Internet nos permiten reunirnos con frecuencia sin necesario estar presente físicamente en un lugar. ¿Qué tal con esos tus amigos que les gusta teología? Hacer reuniones por Skype o por Zoom o por otra aplicación para hablar de teología. ¿Qué te parece? Tercera orientación práctica para ser un pastor teólogo. Haga de su tiempo de estudio una prioridad en su agenda teológica semanal. El estudio es parte de la vida. El estudio es parte del ministerio. Eso significa que el estudio debe estar en nuestra agenda de trabajo, porque no es una opción, es una necesidad,
y es una parte de la identidad de un pastor teólogo que quiere influenciar a su iglesia local. Por eso, haga de su tiempo de estudio una prioridad en su agenda semanal. Dedique las mañanas. Todas las mañanas voy a dedicar 2 horas al estudio, o por las noches voy a dedicar 1 hora. Yo no sé cómo es su agenda, pero ponga en su agenda tiempo de estudio. Ahí puede decir, Pastor Adolfo, tengo muchas iglesias, mucha ocupación práctica, no me sobra tiempo. Querido pastor, aquello que nosotros consideramos importante, nosotros le dedicamos tiempo. Claro que dedicamos tiempo. Yo supe de un amigo que, porque estaba con sobrepeso, con demasiado peso, el médico le dijo, amigo, si no caminas por lo menos 40 minutos 4 veces por semana, puedes preparar tu ataúd, tu tumba, porque tu destino es la muerte luego, próxima. Vas a dejar a tu señora viuda y a tus hijos órfanos. ¿Qué quieres? Ni modo. Ese amigo pastor, como el médico le mostró, le comprobó que él necesitaba practicar actividad física 4 veces por semana, por lo menos 40 minutos, él encontró ese tiempo en su agenda. ¿Por qué? Porque eso es prioridad. Si estudiar es prioridad para fortalecer tu iglesia, vas a encontrar, aunque sea media hora por día, si eso es lo que tienes de calidad, eso será excelente para empezar. Número 4, obtenga apoyo de liderazgo de su iglesia. Imagínate tú como pastor que predicas un sermón tremendazo, poderoso, que impacta a la iglesia, que sensibiliza a la iglesia. En la próxima visita a tu primer anciano, él te dice, pastor, qué impresionante el sermón que usted predicó el sábado. Usted motivó a la iglesia. Usted enganchó a la iglesia con la misión. Qué estudio tremendo que usted hizo en Juan capítulo 4, mostrando el poder de una persona que evangeliza. Qué tremendo pastor y qué ideas estupendas. ¿De dónde usted ha sacado esas ideas para impactarnos del modo que usted lo hace cuando cuando va al púlpito? Ahí, pastor, usted va a aprovechar. Gracias, querido anciano, por su apoyo. Qué bueno. ¿Sabe, querido anciano, querido hermano? Buenos pastores, buenos sermones tienen 2 componentes esenciales. Primero, es una vida de comunión con Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios para que por el ejemplo podamos impactar a las personas. Y un segundo componente, es necesario estudiar. Querido anciano, gracias por las palabras de incentivo a mis predicaciones. Y yo quiero decirle a usted, yo gasto 10, 15, 20, no sé cuántas horas preparando el sermón, porque a mí me parece que es mi obligación entregarles a ustedes un buen alimento espiritual. Ese sermón que usted me vio predicarlo en 40 minutos, tienen varias horas de oración y de estudio profundo de la palabra. Ahí el anciano va a decir, pastor, qué interesante, qué bueno que usted dedica tiempo a predicar y a preparar sermones para alimentarnos. ¿Sabe qué va a ocurrir con todo ese diálogo, querido pastor? Su anciano va a entender, los líderes van a entender que sus predicaciones son buenas porque usted se dedica. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Cuando usted diga, necesito preparar un sermón, el liderazgo va a entender, sí, pastor, usted siempre nos entrega buenos sermones. Dedíquese, lo apoyamos. Quinta idea práctica. No olvide que la teología existe para la iglesia. Primero que nada, para la iglesia. La teología no existe para que ahora seamos los capos, los buenazos. La teología no existe para que ahora yo sea considerado un pastor muy intelectual. No. En primer lugar, la teología existe para la iglesia, para bendecir a la iglesia, para apoyar a la iglesia. No es que la iglesia está a servicio de la teología, no, nada. Es la teología que está a servicio de la iglesia. Es la teología que está a servicio de la iglesia para mejorar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Finalmente, deja de llamar oficina al lugar donde trabajas y empieza a llamarlo tu oficina de estudios o tu lugar de estudios. Uno dice, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde el pastor pasa las mañanas? En su oficina. ¿Qué será que hace en su oficina? Y la gente se pregunta. Si uno dice, ¿dónde el pastor
Pastor, ¿dónde usted pasa sus mañanas? Mis mañanas yo las gasto, queridos hermanos, en mi cuartel general de estudio o en mi lugar de estudio. Oh, entonces usted está en su lugar de estudio. Sí, estoy en mi cuartel general de estudio. O sea, no es apenas una oficina, es un lugar donde usted se prepara intelectualmente y espiritualmente para hacer una bendición para la iglesia local. Bueno, yendo a la parte final de nuestro momento de hoy, yo quería llamar su atención para el último tópico sobre la importancia de la profecía bíblica para la iglesia. Hermanos queridos, nosotros como iglesia adventista valoramos el sábado. Nosotros como iglesia adventista valoramos el tema del santuario. Nosotros como iglesia adventista valoramos el estilo de vida, etc. Pero permítanme decirles lo siguiente. Nuestro aspecto más distintivo como iglesia es nuestra comprensión de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ninguna otra iglesia entiende Daniel y Apocalipsis como nosotros entendemos. Ninguna otra iglesia. ¿Sabe que yo cuando estudiaba mi maestría con los metodistas, yo llevaba a un amigo, estamos en la clase de maestría, un amigo luterano, un pastor luterano. Yo lo llevaba en mi auto desde la universidad hasta el lugar donde él tomaba el bus para irse a su ciudad. Era más o menos una media hora. Ahí conversábamos. Un día, este amigo luterano, colega de estudios, me dice, Adolfo, ¿cómo ustedes en la iglesia adventista entienden Daniel 7:25? Él nunca me había hecho esa pregunta. Y yo aproveché para explicarme. Él me dice, qué interesante. Adolfo, ¿cómo ustedes en la iglesia adventista entienden Daniel 8:14? Qué interesante. En la iglesia adventista, ¿qué entienden ustedes por Daniel capítulo 2? Y ahí me preguntaba, y Apocalipsis 13, y Apocalipsis 17, y me hizo un resumen profético. Y en media hora yo le resumí a él. Estábamos llegando al lugar donde él bajaría para irse a su ciudad. ¿Sabe qué me dijo? Adolfo, ustedes son extraños, ¿eh? Ustedes entienden de esa forma. Todo eso que te he preguntado. Sí, le dije, amigo, somos extraños. Así nosotros entendemos. Y ahí él me dijo algo que yo guardo en mi corazón hasta hoy. Me dice, Adolfo, nunca dejen de pensar así, porque es por eso que ustedes son diferentes. Por eso que su iglesia, la iglesia de ustedes es fuerte. Por eso, porque ustedes entienden la Biblia como debiera ser entendida. ¡Wow! Yo me quedé impresionado. Queridos hermanos, nuestro aspecto más distintivo es nuestra comprensión de las profecías de Daniel, de Apocalipsis, nuestra comprensión profética. Es en estas profecías apocalípticas que nosotros adventistas entendemos y encontramos nuestra raíz, nuestra identidad y nuestra misión. Por eso nunca podemos dejar de entender y de estudiar los temas proféticos. Todo esto, la manera como tenemos las profecías, queridos pastores, muestra que el estudio de las profecías es fundamental para los adventistas, ya que el remanente se entiende en las profecías y el surgimiento de la iglesia se entiende a la luz de las profecías. Por lo tanto, el estudio profético está en el ADN de nuestra iglesia. Y a mí me parece fenomenal ver en los últimos 4 o 5 meses que las iglesias despertaron y aunque no estamos reunidos todavía de manera normal físicamente en los templos, en los cultos virtuales, el tema que más se ha destacado es el tema escatológico. Profecías. Daniel, el Apocalipsis y otras profecías en la comprensión amplia de la Biblia. Y gente que reclamaba, porque a veces el sermón duraba 40, 50 minutos, ahora no reclama cuando hay estudios bíblicos de 2 horas o vigilias de 6 horas. Porque la gente entiende, la gente pasó a entender que la comprensión profética es fundamental para el tiempo que vivimos. Es por eso, queridos pastores, que nosotros como adventistas no podemos negligenciar. Tenemos que ser especialistas en explicar las profecías. Es importante decir, queridos pastores, que la iglesia adventista del séptimo día actualmente es la mayor denominación religiosa que todavía utiliza el principio historicista de interpretación. Tal vez una de las únicas. Y por eso somos considerados extraños. Y por eso que es importante que junto con la teología esté la práctica de la vida en la iglesia. Porque a veces la pura teoría
nos deja tan encantados que pasamos apenas a reflexionar de la perspectiva intelectual y nos distanciamos de la vida práctica de la iglesia. Y a veces eso es una tentación. Soy un teólogo, soy un especialista, soy un experto. Y a veces por ser demasiado experto, pasamos a creer demasiado en nuestras propias interpretaciones y nos alejamos de la vida práctica de la iglesia. Y eso es un tremendo problema. Por eso la teología siempre tiene que estar en misión, en contacto con la necesidad de la iglesia local. Y porque nosotros creemos de la forma que creemos, entre otras cosas, entendemos que los 4 imperios de Daniel 2 y 7 representan los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Creo que solo nosotros entendemos así. Nosotros entendemos que la piedra de Daniel 2 representa o apunta para la segunda venida de Cristo. Somos los pocos que entendemos así. Con base en el principio día-año, nosotros consideramos los 1260 días de Daniel 7:25 como representando el periodo de 1260 años, que piensa en 538 y termina en 1798. ¿Qué otra iglesia piensa así? ¿Y por qué nosotros pensamos así? Porque nosotros valoramos los aspectos proféticos de la palabra de Dios. Y yo te ruego, querido pastor, fortalezcamos eso cada vez más. Bueno, yendo al término de nuestro encuentro de hoy, nuestra clase de hoy, yo quería terminar diciendo que el trabajo principal de la teología del pastor tiene lugar en la preparación de su sermón semanal y en su ministerio de enseñanza, de predicación, de escritura, de consejería en su distrito. La teología está presente en el distrito del pastor. Pero no es solo eso. La teología está presente en el impacto que el pastor causa en la iglesia en ámbito mundial. Imagínese un sermón que usted predica vía Zoom, transmitido por Facebook o por YouTube, se queda grabado. Usted lo predicó para la iglesia local, porque su impacto es la iglesia local, su impacto inicial. Pero ese sermón que está en la red mundial ahora causa un impacto mundial. Y mucha gente pasa a conocerse esos temas que usted predicó en la iglesia local, porque es su trabajo primero, pero ahora está a nivel mundial. Por eso yo quería destacar en mi conclusión esas dos cosas. Su trabajo local impacta a la iglesia mundial. Eso es esencial comprender, porque su influencia, querido pastor, no está más limitada a la geografía de las 4, 5, 10 o 15 iglesias que usted cuida. No, su influencia ahora está en el ámbito de la iglesia mundial. Por eso yo quería incentivarte a que tú sigas fortaleciendo el perfil de pastor teólogo. El pastor preocupado con las cuestiones prácticas, pero el teólogo preocupado con temas profundos que alimenten a la iglesia. Este curso fue preparado justamente pensando en eso. Y es por eso que yo doy la apertura con este tema, para incentivarte a que tú seas un pastor teólogo. Nuestros profesores del seminario son teólogos pastores, porque son teólogos profesionales. Pero usted que está en la iglesia, en la administración, en el hospital, en el colegio, usted es un pastor teólogo. Practique y esté involucrado en la misión, mas profundícese también en la teología para que la iglesia sea bendecida con los temas profundos que usted prepara, de manera que la iglesia pueda comprenderlos. Una vez más, gracias por su compañía, y de aquí en adelante entraremos en temas profundos de la teología. Aquí fue una introducción rápida para contextualizar el porqué de este programa de curso de escatología, un abordaje, una aproximación bíblica y adventista. Muy bien. De esta forma, queridos pastores, nosotros terminamos esta presentación de este tema introductorio que yo tuve el privilegio de conducir, y aquí tenemos a la gente que está conectada. Ahora ustedes pueden entrar para compartir sus pensamientos, sus reacciones. No se olvide, después que cuando encerremos esta clase de hoy, ustedes tienen que permanecer allí en el sistema y contestar a las 3 preguntas que se han formulado. Son preguntas que usted la va a responder fácilmente si acompañó esta presentación que yo terminé de hacer en estos instantes. Y de esa forma usted tendrá derecho al final del programa a recibir su certificado de 30 horas, ¿sí? Firmado por nuestros seminarios. Y de las 14 clases usted tendrá que frecuentar por lo menos 11. Si puede hacerlo en vivo,
Excelente. Si no puede hacerlo síncrono, puede entrar en otro momento cuando tenga disponibilidad. Muy bien. Pastor Iván Balabarca. Sí, dice él, pienso lo mismo. La teología debe ser presentada con creatividad, con didáctica. Ahora más en tiempos en que la virtualidad va de la mano con la comunicación. Es verdad, Pastor Iván. Tenemos que ser creativos, tenemos que hacerlo de la manera más apropiada, hablando, considerando el grupo que nos está escuchando, el tiempo que tenemos. Aquí, Pastor Roy, conectados desde Tacna. Muy bien. Pastor Pablo, Marcelo, bendiciones a los pastores, participantes de ese seminario. Excelente, muy bien. Pastor Wilder dice, sin teología no tendríamos la base para creer en lo que creemos. La necesitamos. Es eso mismo, Pastor Lucas. Sin teología, dice el Pastor Wilder Mateos Paredes, sin teología no tendríamos la base para creer en lo que creemos. Está correcto ese pensamiento, ¿no? Así es, pastor, porque la teología nos da la identidad de nuestra misión, de nuestras creencias y también nuestra disposición en mantener la continuidad del ministerio de Jesús, porque moda la teología, perdón, moda la eclesiología y también refleja el plan de Dios para la salvación de los hombres, ¿no? Entonces la teología es muy importante porque es capaz de moldar nuestras prácticas también. Muy bien. Aquí, desde la UPU, Pastor Daniel, un pastor nos dice, el mayor desafío para la teología hoy en día es su aplicación en las distintas culturas y escenarios. Es verdad, ¿no? A veces un concepto, ¿cómo lo voy a enseñar eso en una cultura que incluso a veces puede ser diferente a la mía, ¿no, Pastor Daniel? Un gran desafío eso, ¿no? Pastor, percibimos que sí. eh, Tratar de llevar esa teoría a la práctica y en los diferentes ámbitos, yo creo que se torna un desafío para cada pastor. Por eso la importancia de que el pastor pueda profundizar sus conocimientos teológicos, para que él pueda saber cómo aplicar esto o en el distrito, o si está en el colegio, o si está en la área de salud. Pero esa práctica va a venir como resultado de lo que él sabe, ¿no? Por eso estas clases, Pastor Adolfo, es para que él profundice ese conocimiento. Y si él profundice ese conocimiento, le va a ser más fácil saberlo aplicar en sus diferentes funciones que él desempeña. Muchas gracias, Pastor Daniel. El Pastor Luis Ludena nos dice algo interesante, ¿eh? Él dice así, un estudio cuidadoso teológico nos llevará a la verdad. Es el primer paso. El siguiente paso es la práctica de lo recibido por la palabra de Dios. Excelente, Pastor Luis. Primer paso, uno tiene que saber la voluntad de Dios. ¿Y dónde sabemos la voluntad de Dios? En su palabra. Pero no es suficiente saber la voluntad de Dios. Como usted dice, el siguiente paso es la práctica. Y el propio Dios, el Espíritu Santo que nos iluminó en la comprensión, es el que va a iluminarnos en la práctica. Muy bien. Es por eso que la teología debe estar cimentada en principios. Es verdad, estar en principio. El pastor Martín Marcelo Blanco dice, muy bueno, todos los teólogos deberían ser predicadores. Es verdad, porque un teólogo, en el sentido profesional de la palabra, es alguien que conoce profundamente la palabra, y en el caso de la iglesia adventista es alguien que ayuda en la formación de los futuros pastores. Y sería muy bueno que todos los teólogos sean buenos predicadores, que presenten la Biblia de manera tan linda como la descubren en su estudio personal. Muy bien, el pastor Carlos Francesco dice, Dios nos ayude a ver la responsabilidad de predicar su palabra a profundidad. Es verdad. Esta, querido pastor Lucas, es muy interesante lo que Pastor Francesco dice. Dios nos ayude a ver la responsabilidad de predicar su palabra con profundidad. ¿Es una tarea intelectual? Claro que es una tarea intelectual. Yo quiero conocer la doctrina de Dios. ¿Cómo empiezo? Amigo, empieza leyendo algo sobre la doctrina de Dios. Empieza leyendo la Biblia para inicio de conversa. Pero después hay lindos escritos teológicos. Por ejemplo, si el tema es estudiar la doctrina de Dios, Pastor Lucas, Tratado de Teología Adventista, séptimo día, capítulo escrito por el doctor Fernando Canales. Está en el Tratado de Teología.
Si yo quiero conocer con profundidad la doctrina de Dios, tengo que leer esas 60, 70 páginas. Pero claro, no es solo una tarea intelectual, ¿no? También es una tarea espiritual. ¿Correcto, Pastor Lucas? Correto, pastor Adolfo. Eu creio, pastor, em minha experiência personal, eu creio que 3 elementos são muito positivos para o crescimento intelectual equilibrado do pastor quando trata do tema da teologia. Número 1, uma necessidade espiritual. Mira, pastor Adolfo, todas as vezes que estudamos algum livro da Bíblia, como, por exemplo, eu estou estudando agora Romanos, capítulo por capítulo. Então, para mim, minha experiência espiritual com Deus tem sido muito enriquecida, não? Muito boa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu diria que quando nós temos um público, não? Um público para trabalhar, para predicar, para estudar a Bíblia, isso também fortalece a visão teológica, porque agora também, quando por Zoom podemos estudar livro por livro da Bíblia com muita gente, não? Apocalipse, Daniel, por exemplo. Outro mais que seria muito importante, que nós não falamos com os brasileiros que participaram agora, Adolfo, eu creio que seria muito importante para que aumente o desejo de teologia de los pastores, predicar em série, não? Uma exposição, por exemplo, do livro de Filipenses, uma exposição do livro de Juan, uma exposição do livro de Hebreus. Então, a teologia é muito importante porque, em primeiro lugar, crescemos espiritualmente, em segundo lugar, porque podemos alcançar mais gente, e em terceiro lugar, porque também podemos educar a igreja. Para mim, esses são 3 elementos muito importantes para motivar a los pastores também a estudar mais teologia, não? Muy interesante ese comentario. Aquí un pastor, Luis Ludena, dice, necesitamos quizás reflexionar y hacer ajustes para enfatizar el mensaje cuyo centro es Cristo, Pastor Daniel. Nuestra teología debe ser clara y sencilla para la iglesia. ¿Qué te parece eso? Nuestra teología debe ser clara y sencilla para la iglesia, pero no necesariamente que nosotros no tengamos que profundizarnos, pero decir todo eso en el lenguaje que la iglesia puede entender. Yo siempre, Pastor Daniel, yo decía a mis alumnos en teología, hablar difícil es fácil. Hablar difícil es fácil. Ahora, lo complejo es tornar lo fácil, lo difícil, tornarlo fácil. Yo selecciono unas palabras teológicas, eso es fácil. Ahora, transformar eso en un idioma que la gente puede entender y ser enriquecida es un desafío. La propuesta de este programa, Pastor Daniel, es dar alimento sólido, profético, para que los pastores transformen eso en sermones adecuados para la iglesia. ¿Qué te parece? Pastor, esa mezcla de profundidad y sencillez siempre se tornó un desafío para el pastor. Y creo que para que lo sencillo o lo profundo pueda presentarse de forma sencilla, el pastor necesita profundizar, estudiar, ahondar más en el tema hasta comprenderlo, porque si él lo comprende, le va a ser fácil poderlo enseñar. El problema pasa cuando él no lo comprende. Si él no lo comprende, allí menos lo va a entender aquel que lo esté escuchando. Y si él logra que eso que entiende sea comunicado tan simple que un niño lo puede entender, entonces habrá logrado ese objetivo de hacerlo complejo, simple. Y pastor, así como el pastor Lucas está leyendo el libro de Romanos, y usted, pastor, también nos da, pastor Adolfo, cátedra en muchos temas que expone y temas que presenta. Estoy, por ejemplo, también estudiando el libro de Efesios. Solo un versículo, que mañana voy a predicar aquí en la división. He tenido que estudiar todo el libro de Efesios para entender lo que Pablo quiso decir solo con un versículo. Ahora, y eso me está ayudando porque si yo no leía todo, no comprendía lo que Pablo quería decir en ese versículo. Entonces, con lo que usted está diciendo, pastor, si uno consigue profundizar, va a llegar a poderlo entender
para explicarlo y, desde luego, si llega a entenderlo, va a darse cuenta que Cristo es el centro de cada libro de la Biblia. Así que, pastor, gracias por este espacio que tenemos para seguir creciendo en ese sentido. Excelente. Queridos pastores, es fácil hablar difícil. Lo difícil es hablar fácil. En ese sentido, Antonio Valenzuela nos escribió algo muy, muy interesante. Él dice, si nuestros sermones no llegan a la comprensión de los más pequeños, entonces en algo nos estamos equivocando. Nuestra predicación debe llegar el sábado a todos. Esa es una tremenda verdad y un tremendo desafío. Tremendo desafío. El pastor teólogo, pastor Luke, pastor Daniel, el pastor teólogo, él tiene que usar todas las herramientas exegéticas, gramaticales, diccionarios, enciclopedias en la preparación de su sermón. Y cuando él presenta, esas herramientas no aparecen porque él presenta el sermón de manera sencilla, de tal forma que la gente dice, wow, era eso que yo quería alimentarme. Y la persona agradece a Dios porque se sintió alimentada y sintió que el sermón, el alimento espiritual, le trajo sustento. Y Wilder dice, exactamente, dice, ese es un equilibrio tan necesario en nuestro tiempo. Ángel Marcos dice, pastor teólogo, un desafío actual. Pastor Lucas, el portal del pastor puede ayudar en eso también, ¿no? Sí, sí. Yo iré a hablar un poco del portal del pastor, pero yo iré a invitar a mi amigo Daniel Montalván, que tiene trabajado muy bien con todo el portal. Pero necesito decir algo, pastor Adolfo, pastor Daniel y queridos amigos también. Alguien preguntó cierta vez al John Wesley, ¿o qué sería un buen sermón? Y él dijo que un buen sermón sería algo que necesitaría tener dos cosas. Número uno, sencillez. Y número dos, singularidad. Y yo creo que cuando estudia bien la Biblia, irá permanecer en la sencillez de la palabra, pero también en la singularidad de la palabra también. Esos son dos puntos importantes, ¿no? Y en tiempo de pandemia, en tiempo de predicación por medios virtuales, nosotros debemos también predicar de manera sencilla, pero también de manera singular. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos verdaderos tesoros, pastores, verdaderos tesoros. Pastor Daniel Montalván, por favor, háblenos un poco con relación al portal del pastor. Bueno, pastor Adolfo, pastor Lucas, queridos pastores, el portal pastor.adventistas.org, pastor.adventistas.org, es un portal que quiere sumar a este desafío que el SAL, liderado por el pastor Adolfo, trae para nosotros, del crecimiento intelectual. Justo se acuerda, pastor Adolfo, que conversábamos una tarde, que ese portal debe tener contenido, debe tener profundidad, y el pastor debe leer 15, 16 páginas, ¿no?, de un artículo teológico preparado Sin por reclamar. teólogos. ¿Ah? ¿Perdón, pastor? Sin reclamar, ¿no? Está muy largo. Sin reclamar, exactamente. Y usted dijo una cosa cierta, porque él es el pastor es una persona de opinión. Me quedó claro ese concepto. Formador de opinión. De opinión. Él no necesita solo ir a lo práctico, que es importante, tiene su lugar. Él necesita profundizar, porque necesita ser una persona de opinión. Y el portal del pastor tiene artículos teológicos. Pastor, usted escribió uno de ellos y también uno práctico, que ya están allí. Están otros líderes que van a participar de esta reunión de aquí en adelante. Tiene también artículos prácticos. Pastor Lucas ya escribió, están escribiendo pastores de la Asociación General y así. Estamos buscando a los mejores teólogos de Sudamérica, fuera de Sudamérica, tanto en el área teológica, práctica, además de sermones, pastor, sermones que usted también preparó, pastor Adolfo, que está allí en el portal, para que el pastor mire cómo es que un sermón debe ser preparado para que él pueda intentar imitar o superar ese tipo de sermones y pueda beneficiar a la iglesia. Así que el portal del pastor está contribuyendo, pastor Adolfo, pastor Lucas, a profundizar en el conocimiento teológico práctico del trabajo pastoral. Todos pueden acceder a pastor.adventistas.org. Excelente. Pastor Daniel, es importante también recordar que los pastores también pueden contribuir, ¿no? Pueden contribuir con artículos, pueden contribuir también con podcast
y de otras maneras también. Si ellos tienen hecho algo que tenga ayudado a mejorar el pastoreo, el ministerio pastoral de su iglesia o de su departamento también, de la asociación, de la misión, no importa, ellos también pueden compartir los materiales con los ministeriales y nosotros iremos poner también acá en el portal del pastor. Así Excelente. es, Pastor Lucas. Buen detalle. El pastor Hernán Camargo escribió algo que es muy importante realmente. Él dice así: hacer teología y predicación sin la presencia del Espíritu Santo simplemente es interpretación humana y elocuencia que no cambia la vida de los oyentes. Eso es totalmente verdadero. El pastor teólogo, ¿por qué es pastor? Está cuidando las cosas prácticas. ¿Por qué es teólogo? Es profundo conocedor de la Biblia, pero siempre en comunión con Dios. No puede distanciarse de Dios y de la acción del Espíritu Santo en su vida para que el Espíritu Santo actúe en la vida de los otros. Si nos ocurrirá lo que el pastor está diciendo, él tendrá una buena elocuencia, pero será un conocimiento sin el Espíritu Santo, un conocimiento que no cambiará la vida de los oyentes. Muy bien. El pastor Iván dice así: cada uno adapte su momento de estudio bíblico, pero lo urgente es tenerlo. A algunos en la madrugada, a otros en diversos horarios de la semana. Eso es verdad. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su horario. A veces de mañana temprano el pastor tiene un compromiso. En fin, lo importante es que haya un tiempo. Yo por ejemplo, cada uno tiene su realidad. Yo, por ejemplo, me gusta también, además de leer, me gusta escuchar libros. Me gusta escuchar libros. Y hay diversas aplicaciones que ustedes pueden buscar con audiolibros. Y yo escucho, queridos pastores, un libro por semana. Un libro de 200, 300 páginas por semana. He escuchado, además de lectura en texto, un libro por semana. Es muy fácil. Y yo estoy hablando de libros teológicos, libros religiosos, espirituales. Un libro por semana. Basta dedicar 30, 40 minutos por día. En 7 días, dependiendo del tamaño del libro, puedes escuchar un libro. Ese es mi blanco personal. Escuchar un libro por semana. Voy a caminar, libro. Estamos manejando para el trabajo, libro en la radio. Si uno no programa eso, uno no logra hacer eso. Entonces, como el pastor Iván nos recuerda, cada uno tiene su momento, su técnica. Lo importante es hacerlo. El pastor que quiere dar a su iglesia la agua viva de un río, tiene que beber primero agua. Ahora, el que no está bebiendo agua, va a dar agua parada. Es agua parada de hace 30 años. Agua parada, queridos pastores, no es saludable. Saludable es agua del río que se renueva constantemente. A veces el tipo está predicando el sermón, Pastor Lucas, que está en papel y que no lo mueve mucho, porque si lo mueve se quiebra. Ya es casi un pergamino. Ese mismo sermón de hace 20 años es agua parada. Puede ser agua parada. Es importante renovarse, Pastor Lucas, Pastor Daniel, para que el alimento sea renovado, aunque la misma historia, ¿no? Que la historia bíblica no cambia, pero el abordaje puede ser diferente, puede ser distinto, incluso para alimentar a las nuevas generaciones. ¿Qué te parece eso, Pastor Lucas? Sí, pastor, yo veo que tú hablaste muy bien con relación al tema de que la vida espiritual como la vida también intelectual tiene que ser programada, ¿no? Tiene que ser programada. Es necesario decir, durante toda la semana yo sé qué iré a hacer por la mañana, por la tarde, por la noche, cuántas páginas yo iré a leer, cuántos sermones iré a practicar. Y algo, permita decir algo, Pastor Adolfo, hay algo muy positivo en nuestra iglesia que puede todavía se tornar algo negativo. Que pode ser algo muito positivo, é que nós temos tudo. Nós producimos muitas coisas, não? Como em la división, em los campos, los materiales, los sermonarios, há muitas coisas buenas. Pero mira, amigos, tu necessitas também criar algo que seja original, porque não há outra igreja que produza tantos materiais como nós, como a igreja. Pero isso pode ser algo muito bueno para você, pero também isso pode tornar algo muito malo. Então, é muito importante considerar que há muitas coisas que eu tenho que reproduzir
pero hay muchas cosas que yo tengo que producir. Yo tengo que estar en mi oficina y estudiar horas al filo para predicar mi sermón, porque yo tengo que tener algo original, relevante, personal, porque cuando predicamos, estamos ahora explorando el tema de la predicación. Cuando nosotros predicamos, debemos considerar que oración no era no refleja solo o que otras personas pensaron. Nosotros debemos poner en nuestros sermones una experiencia personal, espiritual y también intelectual. Por eso yo diría, pastor, que hay espacio para creación y la originalidad cuando nosotros pregamos. Y no Es verdad. solamente reflexionar aquilo que estamos recibiendo. Es verdad. Perdón, Eric Flores escribió algo que necesito leerlo acá. Es muy lindo que ustedes participen en el chat en vivo. Es una pena que no podemos compartir todo por el tiempo, pero algunas cosas hay que leerlas. Eric Flores dice así, dice lo siguiente: quien descubrió las profecías, se está refiriendo al inicio de nuestra iglesia, quien descubrió las profecías fue un agricultor. Con solo una concordancia y la Biblia. Y él dice así: creo que lo único que nos falta para que Dios nos guíe en la predicación es la humildad. Es verdad, ¿no? Dedicación. Ángel Marcos Peña dice algo muy, muy bueno también: ser especialista en la comprensión y la explicación de Daniel y Apocalipsis es un reto a desarrollar y enseñar en la actualidad. Hernán también dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis, y él menciona Testimonio para los Ministros, páginas 112 y 113. Bueno, Wilber Hoyos dice: es momento de permitir que Dios nos ayude a alimentar a la iglesia con la palabra de Dios, profecías, en buena hora este tema. Es verdad, este curso nos va a ayudar mucho. Luis Ludena dice algo interesante: más profundidad, menos novedad. Eso es algo interesante, Pastor Daniel. Muy bien. Más profundidad, menos novedad. A veces el predicador está tan preocupado en impactar con la novedad que no se preocupa en impactar con la profundidad. Así es. ¿Qué te parece, Daniel? Tenemos que avanzar un poco más en eso. No nos preocupemos en ser tan novedosos y sí en profundos en la palabra de Dios, ¿no? Pastor, indudablemente. Hay un pasaje que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si nuestro corazón está lleno, como dice Colosenses capítulo 3, de la palabra de Dios, entonces será normal, natural que nosotros podamos expresarlo en un sermón, en una enseñanza, también en una conversación teológica, quizá de una área específica. Entonces, pastores, yo agradezco de verdad a Dios por este espacio de diálogo y por el espacio que usted tuvo para motivarnos, desafiarnos a ser pastores teólogos, porque el pastor teólogo es eso lo que quizá pueda estar faltando en algunos, ¿no? Que es la parte de la profundización, del conocimiento, del estudio, del escarbar más la palabra de Dios para que su vida sea sólida y para que la iglesia sea sólida, porque todos vamos a ser sólidos a la medida que sepamos más de aquella palabra que fue escrita en el pasado y que no es del pasado, tampoco es del presente, porque es la palabra eterna. Así que, pastor, yo agradezco todos esos comentarios porque de verdad están llevándonos a reflexionar sobre nuestra necesidad de ser pastores que profundicen más en la palabra de Dios. Bueno, necesitamos terminar, ¿no? Porque nuestro tiempo ya pasó. Pastor Adolfo, sí. un minuto, por favor. Claro. É importante também recordar que nós, como predicadores, não produzimos contenido, não? O contenido está na palavra de Deus. E para ter uma predicação boa, com bom contenido, também é necessário estudar mais. Porque nós apenas estudamos, descobrimos o contenido e compartimos com a igreja. Então, o bom predicador, su contenido é zero, não? Porque todo el contenido que él tiene que ser de la palabra, claro. Solo de la palabra. Excelente. Pastor Lucas, Pastor Daniel, hay más de 600 pastores conectados en el chat, ¿eh? Imaginen, bueno. Infelizmente no logramos pasar todos los comentarios muy ricos. Realmente este momento de interacción es muy rico y ocurrirá siempre haciendo preguntas directas a los ponentes. Y yo quiero terminar con dos frases acá. La primera es de John
Chomba dice, los más preparados teológicamente deben ser los pastores. Sí. La teología es la base de nuestra creencia y de nuestra misión. Excelente. Daniel Martín dice, hay que ser creativos y precavidos para con las personas nuevas que puedan ser presentadas como amanecer, que van en aumento paulatinamente hasta que el día es perfecto. Edmundo Juli, la teología da vida a nuestros sermones. Roberto Núñez, ser un predicador y todo predicador un buen teólogo. Ese es el desafío. Tremendazo. Néstor Fidel agradece aquí a la división, agradece a la posibilidad de hacer estos cursos. Marlon también agradece. Mucha gente agradeciendo. La verdad, Pastor Daniel, Pastor Lucas, es que la división está para servir al pastor, ¿no? Estamos para servir. Y esto es para facilitar la vida de todos ustedes y para traer a ustedes profesores que en tiempos normales no tendrían. Ustedes tendrán la bendición de tener clase con el doctor Elías Brasil próxima semana. De aquí a otras 2 semanas, el doctor Arthur Stelly. Tendremos también al doctor Richard Davidson, Eckhard Müller, doctor Igor Moscala, director decano del seminario. Es gente preparadísima. Entonces, todo esto fue preparado con mucho cariño pensando en ustedes. Hay mucha gente que manda salud y vamos a terminar con Luis Lima. La teología es fundamental en la iglesia adventista. La teología en la práctica hace de un pastor, dice César Elías, con iniciativa de llegar por medio de la predicación y el cumplimiento de la misión. Queridos pastores del mundo hispano de la división sudamericana, muchas gracias por su compañía, por la interacción, por escribir, por manifestarse, por hacer su pregunta, por decir su pensamiento. Este es un espacio de foro donde todos podemos colaborar. No te olvides al salir de contestar las 3 preguntitas, muy fáciles de contestarlas. Podrás acceder a 3 artículos relacionados con el tema de hoy, al PowerPoint que yo presenté, y voy a terminar de preparar el documento de 10 páginas que yo utilicé en mis apuntes y también los voy a disponibilizar para ustedes. Gracias, Pastor Lucas. Gracias, Pastor Daniel. Gracias a los pastores del mundo hispano de la división sudamericana que entraron así de hecho muy fuerte acompañándonos. Nuestro próximo encuentro, Pastor Lucas, Pastor Daniel, pastores, jueves a las 11 de la mañana, horario de Brasilia. El pastor Elías Brasil estará con nosotros dándonos un panorama mundial de cómo anda la teología, los dilemas, los debates. Es importante que nosotros acompañemos eso. Y ahí vamos acompañando y direccionándonos a los temas profundos de la perspectiva profética conforme la iglesia adventista lo entiende. Gracias, queridos amigos. Pastor Lucas, termina por favor con una oración. Gracias, querido Padre, por la oportunidad de estarmos juntos, de estudiar un poco más, para ampliar la visión, de hacer un mejor trabajo para el Señor. Muchas gracias por la oportunidad de estar en el ministerio pastoral. Por tu gracia, Señor, nos torna predicadores comprometidos con tu palabra. Un ministerio pastoral que tiene sus responsabilidades, pero con base en tu palabra. Y también predicadores que tengan pasión por Jesús y pasión por tu palabra. Que el Señor bendiga a todos los pastores de Sudamérica, también el pastor Adolfo, pastor Ayrton, pastor Daniel, pastor Edgar, pastor Bruno y todos aquellos que participaron en la construcción de ese material, del contenido, de la visión de educación continua para los pastores. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y que por medio de tu Espíritu, con calidad, con profundidad, possamos pregar la palabra de Dios con determinación, con osadía y también creyendo que el Señor irá a hacer muchos milagros por medio de nuestro ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, queridos pastores que nos acompañaron. Que tengan un lindo día y hasta el jueves a las 11 de la mañana, horario de Brasilia. Nos vemos.